La Antártida siempre ha sido el guardián silencioso de los secretos más profundos de nuestro mundo. Un desierto blanco, vasto y despiadado, donde el tiempo parece haberse detenido bajo una capa impenetrable de escarcha. En los albores de 2026, ese silencio sepulcral que ha reinado durante milenios fue finalmente roto por una señal inesperada. Lo que comenzó como un monitoreo rutinario del clima global a través de satélites se convirtió rápidamente en el hallazgo más perturbador de nuestra era. Una anomalía térmica sin precedentes fue detectada en las profundidades del continente helado, una firma de calor que no correspondía a la actividad volcánica conocida ni a ninguna corriente geotérmica natural. No era un pulso geológico común, sino algo que parecía latir bajo el peso de 3 kilómetros de hielo sólido. El punto exacto de origen se localizó en la Tierra de Wilkes, una de las regiones más remotas de la Antártida. Allí, donde las temperaturas congelan el aliento al instante, los radares de penetración terrestre comenzaron a devolver imágenes que desafiaban toda lógica. En lugar de formaciones rocosas irregulares, los datos revelaron formas geométricas masivas y asombrosamente precisas. Cubos perfectos, ángulos rectos y estructuras circulares de una escala colosal que se extendían por kilómetros. El hielo, que durante tanto tiempo fue considerado una tumba estéril, resultó ser en realidad una cápsula del tiempo blindada que protegía algo que la humanidad nunca debió ver. Este hallazgo plantea una pregunta que sacude los cimientos de nuestra identidad. ¿Y si la historia de la civilización humana no comenzó en Mesopotamia o a orillas del Nilo? ¿Es posible que el verdadero origen del progreso humano se encuentre enterrado bajo el lugar que hoy consideramos el más inhabitable del planeta? La posibilidad de que una sociedad avanzada floreciera en la Antártida antes de que el hielo la reclamara no es solo una teoría fascinante. Es una revelación que obligaría a reescribir cada página de nuestra historia conocida, desplazando el eje de la evolución hacia el Polo Sur. Ante la magnitud de este descubrimiento, se formó la Expedición Internacional 2026. Este grupo multidisciplinario de científicos llegó al continente blanco. Su herramienta principal fue un sistema de perforación de agua caliente, diseñado para derretir el hielo con precisión quirúrgica y alcanzar los objetivos subterráneos sin contaminar el ecosistema subglacial, un entorno que ha permanecido aislado de la atmósfera terrestre por millones de años. Cada metro descendido era un viaje directo al pasado remoto de la Tierra. A medida que los sensores bajaban por los pozos de sondeo, las primeras imágenes procesadas por inteligencia artificial comenzaron a llegar a las pantallas. El asombro fue total. Los algoritmos de IA, entrenados para diferenciar patrones naturales de los artificiales, confirmaron con certeza que aquellas estructuras no eran producto de la erosión o la presión tectónica. Eran obras de ingeniería. Se observaron inmensas bóvedas y corredores que desafiaban la arquitectura convencional. La comunidad científica quedó paralizada ante la evidencia de una metrópolis dormida bajo el peso de milenios de congelación. Esta situación nos invita a cuestionar la estabilidad de nuestro mundo. Miramos nuestras ciudades modernas, pero la Antártida nos susurra una advertencia diferente. Antes de que continuemos, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Lo que hoy es un desierto de hielo, alguna vez albergó secretos que podrían revelarnos cómo terminan las grandes eras de la humanidad. Estamos frente a un espejo congelado que nos muestra un pasado que desconocíamos por completo. Pero el misterio se volvió aún más denso cuando los sistemas de recuperación trajeron a la superficie material biológico, preservado en el hielo profundo. Se trata de fragmentos de ADN antiguo que arrojaron resultados desconcertantes. Estas secuencias genéticas no coinciden con ninguna base conocida en la Tierra. No son plantas, ni animales, y no parecen seguir la línea evolutiva humana tradicional. Es una firma de vida que pertenece a un mundo que no debería existir según nuestra comprensión actual de la biología. El hielo está hablando, y su mensaje es solo el comienzo. Para comprender la magnitud de lo que la Expedición Internacional 2026 está desenterrando, debemos despojarnos de la imagen de la Antártida como un simple bloque de hielo perpetuo. Hubo un tiempo, oculto en los pliegues de la geología profunda, en que este continente no era un páramo blanco, sino un Edén exuberante.
Las investigaciones paleoclimáticas han confirmado que, hace millones de años, la Antártida estaba cubierta por densos bosques tropicales y helechos gigantes. Era un santuario de biodiversidad donde el aire era cálido y la vida prosperaba bajo un sol que hoy apenas logra calentar la superficie. Este pasado verde no es solo una curiosidad científica, es la base que permite considerar que, en algún punto de la historia terrestre, este territorio pudo haber sido el epicentro de un desarrollo que desafía nuestra comprensión actual. La pregunta que atormenta a los historiadores surge cuando observamos documentos que parecen no tener lugar en la cronología oficial. El mapa de Piri Reis, una carta náutica de 1513, ha sido objeto de intensos debates durante décadas. En sus trazos, se aprecia con un detalle asombroso la costa de la Antártida, tal como aparecería si le quitáramos el hielo. ¿Cómo es posible que navegantes de hace siglos conocieran la topografía de un continente oculto bajo kilómetros de escarcha? Otros mapas, como el de Oronce Finé, muestran ríos y cadenas montañosas donde hoy solo hay glaciares inertes. Esto sugiere que alguien, en un pasado remoto, cartografió el continente cuando éste aún era accesible, planteando la existencia de una civilización marítima global que poseía conocimientos avanzados mucho antes de lo que admiten los libros de texto tradicionales. Esta posibilidad cobra fuerza con la teoría del desplazamiento de la corteza terrestre propuesta por Charles Hapgood y respaldada en su momento por el propio Albert Einstein. Según esta hipótesis, la litosfera de la Tierra puede deslizarse sobre el núcleo fundido, cambiando drásticamente la posición de los continentes respecto a los polos. Si la Antártida estuvo situada miles de kilómetros más al norte en tiempos relativamente recientes, su congelación no fue un proceso lento de eones, sino un evento catastrófico y repentino. Esta teoría explicaría por qué las estructuras halladas en 2026 parecen haber sido abandonadas de forma abrupta, quedando atrapadas en una cápsula de tiempo glacial tras un cambio geológico violento que transformó un paraíso en una nevera planetaria en cuestión de siglos o incluso décadas. En la actualidad, la tecnología LIDAR ha permitido a los investigadores de la expedición desnudar el continente sin mover un solo gramo de nieve. Al disparar pulsos de láser desde plataformas aéreas y satelitales, los científicos han logrado mapear lo que hay debajo del manto blanco con una resolución sin precedentes. Lo que han encontrado es sobrecogedor. Una red intrincada de túneles y cavidades que se extienden como arterias por debajo de la tierra de Wilkes. Estas formaciones no siguen los patrones aleatorios de las cuevas volcánicas o el desgaste por agua. Presentan una simetría y una interconexión que sugieren un propósito funcional, una infraestructura subterránea diseñada para proteger a sus habitantes de las inclemencias de la superficie o para facilitar el transporte a gran escala a través de las profundidades del continente. Este mundo subterráneo se conecta de manera fascinante con los lagos subglaciales, como el enigmático Lago Vostok. Aislado de la atmósfera durante millones de años, este lago es un laboratorio natural, donde la vida ha evolucionado de forma independiente. Sin embargo, los hallazgos de 2026 sugieren que estos lagos no solo albergan microorganismos desconocidos, sino que podrían haber servido como fuentes de energía o recursos para quienes habitaron las estructuras ahora enterradas. Los ecosistemas detectados en estas aguas oscuras y presurizadas contienen firmas biológicas que desafían el origen de la vida tal como lo conocemos, actuando como puentes entre la biología terrestre y algo que parece pertenecer a un orden evolutivo totalmente diferente. Las pruebas de este cambio drástico están escritas en las propias capas de hielo. El análisis de los núcleos de perforación ha revelado señales de eventos solares masivos, tormentas de radiación tan potentes que pudieron haber desencadenado el colapso climático que congeló el continente casi instantáneamente. Estos cataclismos solares habrían dejado una huella indeleble, petrificando la historia en un instante eterno. Al comparar los patrones arquitectónicos detectados con las grandes construcciones megalíticas de Egipto, México o Perú, los científicos de la expedición han notado similitudes escalofriantes. Los mismos ángulos, la misma orientación astronómica y el mismo uso de bloques ciclópeos. Parece que la Antártida no fue un fenómeno aislado.
sino la pieza central de una red global de culturas que compartían un conocimiento arquitectónico y astronómico que apenas estamos empezando a descifrar, sugiriendo que todas ellas bebieron de una misma fuente primordial que hoy descansa en el silencio del hielo. Los datos recopilados por la Expedición Internacional de 2026 finalmente han tomado una forma física coherente, revelando una realidad que desafía cualquier explicación académica convencional. Bajo la densa capa de la Tierra de Wilkes, lo que inicialmente se interpretó como simples anomalías geométricas ha resultado ser un complejo arquitectónico de dimensiones colosales que redefine completamente nuestra comprensión del pasado. No son meras ruinas erosionadas por el tiempo, sino estructuras que sugieren una integración sofisticada entre la ingeniería avanzada y una forma de biotecnología desconocida. Las imágenes obtenidas mediante sondas térmicas de alta resolución muestran muros que parecen haber sido moldeados con una precisión molecular, utilizando materiales que poseen una conductividad térmica anómala. Algunos investigadores del equipo multidisciplinario sugieren que no estamos ante una ciudad en el sentido tradicional, sino ante una base biológica a gran escala, un centro neurálgico diseñado para preservar la vida y el conocimiento en condiciones extremas. Este hallazgo desarticula la cronología establecida, situando la existencia de una inteligencia altamente organizada en una época en la que el ser humano apenas comenzaba a fabricar herramientas de piedra rudimentarias. La arqueología moderna se encuentra ahora frente a un abismo de incertidumbre que requiere una reescritura total de los libros de texto. Si estas estructuras fueron habitadas hace decenas de milenios, la narrativa del progreso lineal de la humanidad se desmorona por completo. Este descubrimiento obliga a retrasar el reloj de las civilizaciones complejas mucho antes del surgimiento de Sumeria o las dinastías egipcias. Nos encontramos ante la evidencia de que existió una cultura con capacidades técnicas superiores que habitó el continente blanco antes de que el hielo lo reclamara por completo tras un cataclismo global. Esta civilización no solo conocía la astronomía y la ingeniería a niveles profundos, sino que probablemente poseía una comprensión de la geología terrestre que nosotros apenas estamos empezando a recuperar mediante satélites e inteligencia artificial. La posibilidad de que gran parte de nuestro conocimiento antiguo sea, en realidad, un eco fragmentado de esta cultura primordial, es una idea que está sacudiendo los cimientos de las instituciones científicas internacionales. Irónicamente, es el mismo cambio climático que amenaza nuestro presente el que está permitiendo este contacto fortuito con el pasado. El deshielo acelerado de la Antártida está actuando como una cortina que se levanta lentamente, revelando secretos que han permanecido sepultados y protegidos durante eones por el frío intenso. Sin embargo, este proceso de revelación está cargado de tensiones geopolíticas invisibles para el gran público. Las grandes potencias mundiales, bajo el manto de estricta confidencialidad del Tratado Antártico, han mantenido un silencio sepulcral sobre los sectores más sensibles de los hallazgos. Existen informes internos de zonas de exclusión aérea y marítima que han sido ampliadas sin previo aviso, alimentando las sospechas de que los descubrimientos de 2026 incluyen tecnologías o datos que podrían alterar el equilibrio de poder global. El secretismo gubernamental no responde únicamente a una precaución científica razonable, sino al miedo profundo a las implicaciones sociales y políticas de admitir que nuestra civilización actual no es la cúspide del desarrollo histórico, sino quizás solo un eslabón más en un ciclo recurrente de esplendor y colapso. Este hallazgo representa una cura de humildad sin precedentes para la especie humana. Al observar las estructuras bajo el hielo, nos enfrentamos a nuestra propia fragilidad frente a los ciclos implacables de la naturaleza y el tiempo. La Antártida ya no puede ser vista simplemente como un desierto estéril de muerte. Es una cápsula del tiempo vibrante que nos advierte sobre la impermanencia ineludible de nuestros propios logros. Nos enseña que la Tierra posee una memoria profunda y que los cambios climáticos o geológicos repentinos pueden borrar civilizaciones enteras en un parpadeo del tiempo planetario. La presencia de este legado ancestral nos obliga a reflexionar sobre nuestro futuro inmediato. Si ellos, con su aparente tecnología avanzada, sucumbieron ante los cambios drásticos del planeta,
¿Qué posibilidades reales tenemos nosotros si seguimos ignorando las señales de advertencia de nuestro entorno cambiante? Al concluir esta fase de la expedición, queda claro que la historia de la Tierra es mucho más rica, oscura y compleja de lo que jamás nos atrevimos a imaginar en nuestros modelos teóricos. La pregunta fundamental que queda en el aire es si estamos verdaderamente preparados para aceptar una versión de nuestro pasado que contradiga abiertamente todo lo que hemos dado por sentado durante siglos. La Antártida ya no es solo un punto remoto y frío en el mapa, sino el centro neurálgico de un rompecabezas existencial y fascinante que define quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos como especie. La exploración de lo desconocido no es solo una búsqueda de tesoros antiguos, sino una necesidad vital para comprender nuestra propia fragilidad. El hielo ha comenzado a hablar, y aunque sus verdades resulten incómodas para el status quo, ignorarlas ya no es una opción viable para la humanidad. El futuro depende de nuestra capacidad para aprender de las voces que emergen del frío eterno, reconociendo que la historia siempre encuentra una manera de cerrar sus círculos perfectos.